Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de audición y lenguaje. Volumen 2. Tema 19. La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos con autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares. 1. Introducción. La extensión y universalización de la educación ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades. Con la actual normativa se insiste aún más en los principios de igualdad e inclusión. Para conseguir estas metas, cada vez se comprende mejor la necesidad que tiene el sistema educativo de procurar una configuración flexible que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, de necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas. En relación al currículo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, garantiza una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valora además la diversidad. Esto implica que el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándose para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Por otro lado, los centros deberán establecer medidas de flexibilización en la organización de las áreas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. Es decir, se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas para asegurar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. Estas medidas podrán ser generales o específicas. Una de las medidas específicas que se podrán poner en funcionamiento son las adaptaciones curriculares. Para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, algunas de estas adaptaciones podrán apartarse significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Una vez detectadas las necesidades de los alumnos con autismo o trastornos graves del desarrollo, el siguiente paso lo constituirá el diseño y desarrollo del proceso de intervención educativa que mejor responda a las mismas. Existen varios enfoques metodológicos que centrarán la atención en determinados aspectos y condicionarán esta intervención, así como los aspectos a trabajar y las actividades que sobre ellos se realicen. Más amplia es la intervención del propio sistema educativo, que en estos casos queda materializada en las medidas de atención a la diversidad. Así, las medidas de adaptación tomadas a nivel de centro facilitarán que sean menores y menos significativas las adaptaciones, que en último caso habrán de tomarse a nivel individual. Las dificultades de acceso al currículo quedarán satisfechas con el uso de ayudas técnicas para la comunicación. Existen algunas que pueden usar el conjunto de alumnos de un aula, o ayudas que tienen un uso individualizado. Cualquiera de ellas tendrá por objetivo desarrollar, posibilitar o aumentar su capacidad comunicativa. El maestro de audición y lenguaje es el encargado de diseñar las estrategias de aprendizaje destinadas al uso de estas ayudas, teniendo en cuenta criterios y decisiones sobre su utilización, sin perder de vista los principios de normalización e inclusión. 2. La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos con autismo o trastornos graves de la personalidad. La inclusión educativa debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia.
De este modo, la diversidad es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje. Ainscow 2003. Parte esencial e irrenunciable de la tarea básica del sistema educativo. Asegurar que todos los alumnos y alumnas adquieran los saberes y capacidades necesarios para poder desarrollarse adecuadamente como personas e insertarse y participar de forma activa, creativa y crítica en nuestra sociedad. Honrubia 2004. Así, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considera entre los principios y fines de la educación, incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. En su artículo 4, establece que en la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera. La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no, y en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible sus capacidades personales. Esta respuesta para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas generales y medidas específicas, recursos generales y recursos específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. A. Atención educativa ordinaria. Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales de atención a la diversidad, a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Consideramos medidas generales de atención a la diversidad, las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Algunos ejemplos de medidas generales de atención a la diversidad son: aplicación de programas de carácter preventivo, la detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades de su desarrollo y aprendizaje, la definición de criterios para la organización flexible de los espacios y tiempos, así como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. La adecuación de las situaciones de aprendizaje a las necesidades del alumnado. Aplicación de metodologías basadas en el trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales y otras que promuevan el principio de inclusión. La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado. Actividades de refuerzo educativo, con objeto de mejorar las competencias del alumnado. Actividades de profundización de contenidos. Agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupo. Programas de enriquecimiento curricular. Programas de refuerzo. B. Atención educativa diferente a la ordinaria. Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas, de carácter educativo y o de carácter asistencial,
que pueden o no implicar recursos específicos, personales y o materiales, destinadas al alumnado que presenta NEE, dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. B1. Medidas específicas de carácter educativo. Son las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno A. Entre estas medidas encontramos las adaptaciones de acceso y las diferentes adaptaciones curriculares, los programas específicos, la flexibilización o permanencias extraordinarias. B2. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad. Los centros educativos disponen de recursos personales específicos para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos personales específicos para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo, destacamos el profesorado especialista en pedagogía terapéutica, PT. El profesorado especialista en audición y lenguaje, AL. También colabora en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con discapacidad intelectual, personal no docente como profesional técnico de integración social, PTIS. Los recursos materiales específicos hacen referencia al conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza y aprendizaje, y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso adaptado. Algunos ejemplos para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo son ayudas técnicas para la comunicación, recursos para alumnado con grandes dificultades en la comunicación, que incluyen el uso de técnicas aumentativas o alternativas de comunicación. Ayudas técnicas TIC, ordenadores de sobremesa portátiles y tablets, periféricos y accesorios para facilitar el uso del ordenador y ayudar al alumnado con discapacidad a utilizar procesadores de texto. Aplicaciones de software como sistema de acceso al ordenador con la voz o con la mirada, pantallas táctiles, etc. Ayuda técnica TIC tablet. La intervención del maestro A especialista en audición y lenguaje se centrará en el diseño, desarrollo y evaluación de programas específicos de intervención sobre diferentes dimensiones, áreas y niveles del lenguaje y la comunicación. Algunos de los objetivos que incluyen los programas específicos que frecuentemente se diseñan para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo son: desarrollo de la capacidad comunicativa. Las graves dificultades de comunicación expresiva de los niños y las niñas con autismo son factores que aumentan sus problemas de interacción social y frecuentemente provocan numerosas conductas inadecuadas en su interacción con el entorno. Es imprescindible centrarse en el desarrollo de habilidades básicas de comunicación, así como en el uso cotidiano y adecuado de las que ya poseen. La comunicación funcional, espontánea debería ser la primera meta de la educación temprana. Para niños y niñas de corta edad, el programa debería orientarse inicialmente bajo la suposición de que la mayoría de los niños y de las niñas pueden aprender a hablar. Fomento de la intencionalidad comunicativa. Consistirá en propiciar las conductas comunicativas que contengan muchos estímulos interesantes para el niño, si puede ser sin instigación, ayuda, y reestructurando todas las situaciones en las que se desenvuelve el niño sobre todo al principio. Poco a poco se diferenciarán los estímulos discriminativos y se utilizará un método que fomente el uso espontáneo del lenguaje en su medio natural. Debemos procurar que los episodios de enseñanza los inicie el alumno A. Este irá seleccionando poco a poco su lugar de entrenamiento y parte del contenido de dicho entrenamiento. Cuando el niño A ofrezca respuestas correctas, se irán utilizando refuerzos naturales.
Para fomentar la capacidad comunicativa en general, se podrán plantear los siguientes objetivos. Incrementar al principio el repertorio de conductas no verbales, prelingüísticas que utiliza el niño y garantizar su empleo espontáneo con el desarrollo posterior del lenguaje. La emisión de un modelo oral asociado siempre a un objeto, comida o utilidad. Se haría siempre como petición. Se enseña al niño a que sea capaz de pedir agua, pan, camión. La utilización y selección de uno de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, SAC. Desarrollo del área suprasegmental del lenguaje. Aspectos como la discriminación auditiva, discriminación fonológica, serán objetivos también de la intervención logopédica. Igualmente la estimulación de los órganos bucoarticulatorios con cuanto a su propiocepción, movimiento y control. Desarrollo del área fonológica del lenguaje. El repertorio articulatorio de los fonemas se verá afectado en mayor o menor medida. El desarrollo de la imitación y de la capacidad articulatoria se establecerá como objetivo prioritario. Para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo, se diseñan programas de imitación vocálica. Las fases de un programa de imitación vocálica son: incrementar la frecuencia de emisiones vocálicas. Imitación bajo consigna. Entrenamiento en la imitación del primer sonido. Entrenamiento del segundo sonido. Entrenamiento en formación de sílabas. Imitación de palabras. Desarrollo del área morfosintáctica del lenguaje. Serán objeto también de intervención las estructuras morfosintácticas, ampliándose en complejidad, así como las diferentes categorías gramaticales y tiempos y conjugaciones verbales. Se prestará también especial interés a las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. El maestro de audición y lenguaje integrará actividades cuyo objetivo persigue el desarrollo de los siguientes aspectos: frase, número y orden de las palabras, comprensión morfosintáctica, construcción de frases, empleo de los nexos, conciencia sintáctica, retahílas, canciones y cuentos. Desarrollo del área semántica del lenguaje. La ampliación del léxico y su uso serán otros de los objetivos de intervención del maestro de audición y lenguaje con el alumnado con limitaciones funcionales. Se podrán integrar en el programa de intervención actividades cuyo objetivo se centre en el desarrollo de la organización semántica, denominación, manipulación o conceptualización, formación de familias semánticas, síntesis de familias semánticas, análisis de conceptos contrarios, asociaciones de palabras y conceptos, seriaciones y asociaciones gramaticales. Desarrollo del área pragmática del lenguaje. Las relaciones con los iguales y adultos, los interlocutores en los diferentes contextos y los usos del lenguaje podrán ser objetos de intervención de esta área, que se desarrollará en la medida en que implementemos y pongamos en funcionamiento un sistema complementario o alternativo de comunicación. Además, es muy importante el desarrollo de la función lingüística imperativa, puesto que esta va a ser la primera función objeto de entrenamiento con los alumnos autistas. Se corresponde con la petición, cuando el lenguaje sirve para satisfacer sus necesidades. La manera de entablar una comunicación con él es provocarle la función del imperativo, de petición. Los pasos previos que se pueden dar en la función imperativa son: hacer un listado de conductas prelingüísticas. Hacer un registro de los refuerzos que sean más atrayentes para el alumno por ejemplo, comida, objetos preferidos. Entrenar la petición de objeto de forma verbal o petición de acciones sociales concretas muy ligadas a las necesidades básicas. Más tarde se tiene que lograr la petición de rechazo. Así el niño irá aprendiendo a elegir entre varios objetos o acciones. La introducción del alumnado con trastorno general del desarrollo en el mundo social ha de llevarse a cabo mediante su entrenamiento en el reconocimiento de emociones y de la relación de estas con las situaciones, los deseos y las creencias, propias y ajenas. Debería proporcionarse instrucción social a lo largo del día y en entornos variados, mediante actividades específicas planificadas para el logro de objetivos individualizados y ajustados a la edad. P. EJ.
respuesta a la imitación, actividades cooperativas con iguales, etc. Desarrollo de sistema alternativo de comunicación. J. Tamarit define los sistemas alternativos de comunicación como un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados o no de un soporte físico, los cuales mediante procedimientos específicos de instrucción sirven para llevar a cabo actos de comunicación, funcional, espontánea y generalizable por sí solos o en conjunto con códigos vocales o como apoyo parcial a los mismos. Para los alumnos AS con autismo o trastornos graves del desarrollo que tengan afectada gravemente la capacidad expresiva y o comprensiva del lenguaje, se tendrán que desarrollar programas específicos para la implementación de un sistema alternativo de comunicación. Se tomarán decisiones en cuanto al sistema, nivel de abstracción, soporte, funcionalidad, generalización para que el sistema propuesto se adapte a las necesidades e intereses de cada alumno A. Estos sistemas potencian la dimensión expresiva y además permiten el programa de imitación vocálica. Se trata de que el niño A aprenda en qué consiste la tarea de imitación. Debe producir una emisión posterior a la del maestro A de audición y lenguaje. Estos programas tienen por objetivo aumentar la frecuencia de producciones orales. El SPC, Sistema Pictográfico de Comunicación, diseñado inicialmente para otras discapacidades, es un recurso muy útil para alumnos y alumnas con TI. Desarrollo de modificación y modelado de conductas. Debemos establecer las metas de conductas y seleccionar y elaborar el programa de enseñanza, señalando las partes de las que va a constar. 1. Habrá que descomponer la conducta objetiva en pasos cortos y secuenciados. 2. Establecer las instrucciones, órdenes y formas de presentar la tarea. 3. Nivel de ayuda que se va a prestar al alumno A, y los procedimientos para disminuirla. 4. Establecer las posibles alternativas de respuesta, responder correctamente o no responder. 5. Señalar los programas de refuerzo que se van a llevar a cabo con cada conducta, especificando cómo, cuándo y por qué vamos a reforzar. La utilización de técnicas de modificación de conducta en la intervención con alumnado con autismo ha proporcionado aceptables resultados, sobre todo en las áreas de autonomía personal y social. Los programas conductuales persiguen la adquisición de conductas deseadas mediante el reforzamiento de conductas ya aprendidas o por la eliminación del refuerzo de conductas disruptivas. 3. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuesta a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. Las adaptaciones curriculares AC, consideradas en sentido amplio, abarcan los distintos niveles de concreción del currículo. Así, una medida de atención a la diversidad de carácter general también puede considerarse una adaptación del currículo. No obstante, nos centraremos en el concepto de adaptación curricular de una forma más concreta e individualizada. Las adaptaciones curriculares deberán tender a lograr la mayor participación posible de los alumnos con dificultades en el currículo. Conseguir, en lo posible, que los alumnos con dificultades alcancen los objetivos de cada etapa educativa, a través de un currículo adecuado a sus características y necesidades específicas. La ACE es un proceso de toma de decisiones sobre la modificación y o adaptación de uno o varios de los elementos curriculares, con el objeto de dar respuesta a las necesidades educativas del alumno A para el que se realiza. Este proceso debe atenerse a los siguientes principios. A. Principio de normalización. El referente último de toda ACE es el currículo ordinario, para de esta forma poder alcanzar el nivel de competencia establecido con carácter general. B. Principio de contextualización. La ACE necesita de un conocimiento lo más amplio posible del centro educativo, de su entorno, del grupo de alumnos y de cada alumno concreto. C. Principio de significatividad. Cuando se habla de ACE se hace referencia a la adaptación de elementos de acceso, menos significativos,
y/o de elementos básicos del currículo, más significativos. Se procederá de tal modo que primero se adapten los elementos de acceso y en menor medida los elementos básicos. D. Principio de realidad. El éxito de la AC estriba en que esté formulada del modo más realista posible, evitando caer en un idealismo poco productivo. E. Principio de participación e implicación. La AC es competencia directa del equipo docente, en el que están incluidos el maestro A tutor A, maestro A especialista en pedagogía terapéutica, maestro A especialista en audición y lenguaje, los profesionales del servicio o equipo de orientación educativa, y otros profesionales que pudieran intervenir con el alumno A en el contexto educativo. Las adaptaciones curriculares para estos alumnos y alumnas deben caracterizarse por A. Son relativas y cambiantes. De la misma manera que las dificultades de aprendizaje no pueden establecerse con carácter definitivo, ni de forma determinante, los ajustes que requieren estarán estrechamente relacionados con el tipo de respuesta que se necesita. B. Forman un continuum. Las adaptaciones curriculares necesarias para compensar las dificultades de aprendizaje constituyen un continuum que va desde ajustes poco significativos del planteamiento educativo común a modificaciones más significativas, y desde ajustes temporales a modificaciones más permanentes. Cuanto más modifiquemos los elementos básicos del currículo, mayor grado de significación tendrá nuestra adaptación. Por el contrario, una adaptación que modifique elementos de acceso al currículo tendrá un bajo grado de significación. Atendiendo al grado de significación, podemos clasificar las adaptaciones curriculares en dos grandes grupos: adaptaciones en los elementos de acceso al currículo y adaptaciones en los elementos básicos del currículo. A. Adaptaciones de acceso al currículo. Se proponen en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas de limitaciones funcionales requieren elementos para el acceso a la información, comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación del personal no docente. Recursos personales específicos. Son el conjunto de recursos personales responsables de la atención a la diversidad en los centros educativos, y entre cuyas funciones se encuentra la atención al alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo. Profesorado especialista. Maestro A especialista en pedagogía terapéutica, PT. Maestro A especialista en audición y lenguaje, AL. Orientador A. Personal no docente. Profesional técnico en integración social, PTIS. Recursos materiales específicos. Son el conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza y aprendizaje, y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso adaptado. Los recursos materiales específicos y/o ayudas técnicas para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo son los que siguen. Ayudas técnicas para la comunicación. Recursos para alumnado con grandes dificultades en la comunicación, que incluyen el uso de técnicas aumentativas o alternativas de comunicación. Ayudas técnicas TIC. Ordenadores de sobremesa, portátiles y tablets, periféricos y accesorios para facilitar el uso del ordenador y ayudar al alumnado con discapacidad a utilizar procesadores de texto. Aplicaciones de software como sistema de acceso al ordenador con la voz o con la mirada, pantallas táctiles, etc. B. Adaptaciones de los elementos básicos del currículo. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entendemos por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. A su vez, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, en su artículo 11, concreta el elemento contenidos en
contenidos enunciados en forma de saberes básicos. Currículo. Objetivos. Competencias. Saberes básicos. Métodos pedagógicos. Criterios de evaluación. Estos elementos quedan definidos en el artículo 2 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, como sigue. 1. Objetivos. Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 2. Competencias clave. Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 3. Competencias específicas. Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el perfil de salida del alumnado, y por otra los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación. 4. Criterios de evaluación. Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 5. Saberes básicos. Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 6. Situaciones de aprendizaje. Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Algunas de las medidas de atención a la diversidad generales para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo, a nivel de centro educativo, pudieran ser: la delimitación de los objetivos educativos generales, la organización y funcionamiento del centro educativo, el diseño de su plan de atención a la diversidad, incluyendo medidas de atención generales y específicas dirigidas especialmente al alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo. La programación de las actividades. La coordinación entre los maestros del centro, especialmente con los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. La metodología, que fomente la inclusión educativa como el aprendizaje entre iguales o el aprendizaje cooperativo. Los criterios de evaluación de los alumnos, que permitan flexibilización de herramientas de evaluación y tiempos. Los criterios de promoción de este alumnado. Por todo ello, se puede afirmar que el horizonte educativo deseable es aquel en el que la presencia de alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo sea tenida en cuenta en cualquier decisión educativa que se adopte y en todos los niveles de concreción del currículo. Entre los criterios que deberían estar presentes en la elaboración del proyecto educativo, podrían apuntarse los siguientes. Equilibrio entre todos los objetivos, evitando que la adquisición de información y de conocimiento sea el factor central que oriente todo el aprendizaje de los alumnos. Valoración semejante de todas las áreas curriculares. Flexibilidad en la organización y funcionamiento del centro y en la coordinación de las actividades. Diversidad en las actividades que se realizan, en las posibilidades que se ofrecen a los alumnos y en los métodos que se emplean. Incorporación de un sistema de detección de las necesidades educativas específicas de cada alumno con autismo o trastornos graves del desarrollo, siendo de especial interés en la etapa infantil. Criterios para realizar las adaptaciones curriculares pertinentes
y evaluación de la evolución de este alumnado. Utilización habitual de los métodos activos, de la experiencia directa y del soporte visual de la información. Importancia de la expresión corporal y de la utilización de las manos y de los gestos para la comunicación. Decisión sobre el sistema lingüístico que se va a utilizar con el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo severos. Planificación de actividades de juego y de ocio para favorecer la interacción social. Decisión sobre el tipo de relaciones que el centro va a intentar establecer con las asociaciones de personas con autismo o trastornos graves del desarrollo. Igualmente, algunas medidas generales de atención a la diversidad para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo y a incluir en las programaciones de aula pudieran ser: adecuar la secuencia de objetivos y contenidos a las peculiaridades del aula, tener presentes las NEE de los alumnos. Identificar objetos y recursos tecnológicos entre los que se puedan contemplar aquellos que utilizan los alumnos SAS con autismo o trastornos graves del desarrollo. Adaptar la metodología a las ayudas técnicas del alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo. Adecuar los criterios de evaluación a las peculiaridades del aula, tener presente las NEE de los alumnos. Usar una metodología diversa. Algunos principios para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo son: favorecer la actividad propia de los alumnos y fomentar sus experiencias directas como punto de partida del aprendizaje. Organizar las actividades de aprendizaje en pequeños grupos para estimular la comunicación y cooperación entre los alumnos. Posibilitar la realización de diversas tareas al mismo tiempo por los distintos grupos de alumnos, lo que facilita un trabajo más individualizado para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo, que puede así ser ayudado mejor por el maestro A de audición y lenguaje. Utilizar constantemente métodos visuales de comunicación que sirvan de soporte a la información que se transmite oralmente: dibujo, lectura, vídeo, póster, etc. Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos. En este sentido, además de las pruebas orales, pueden emplearse las escritas, pudiendo sufrir ambas modificaciones no significativas y así poder ser desarrolladas por todo el alumnado, con independencia de si presentan o no una discapacidad. Según el nivel de modificación-adaptación de estos elementos, podemos diferenciar tres grandes tipos de adaptaciones. En la actualidad, algunas administraciones educativas no consideran como un nivel de adaptación curricular las adaptaciones poco significativas. Al tener menor grado de significatividad, y en un intento de normalizar y generalizar al resto de alumnado, estas medidas se consideran medidas generales de atención a la diversidad o adaptaciones de las programaciones de aula. No obstante, desde el punto de vista teórico y atendiendo al nivel de adaptación del currículo, encontramos los siguientes tipos de adaptaciones. B1. Adaptaciones curriculares poco significativas. No modifican sustancialmente la programación propuesta para el grupo clase. Las adaptaciones curriculares poco significativas pueden ser una adaptación de la metodología, de los contenidos, rescatar contenidos trabajados, cambios de secuenciación, eliminación de alguno no básico, o en los procedimientos instrumentos de evaluación. B2. Adaptaciones curriculares significativas. Son medidas excepcionales que implican la selección de contenidos y objetivos esenciales de las áreas del currículo. La enseñanza se aparta significativamente de la del resto de alumnos. Las adaptaciones curriculares significativas requieren control de la tarea a explicar y registrar las modificaciones con relación a los contenidos y objetivos de las áreas que muestran dificultades. Las adaptaciones referidas al qué y cuándo enseñar y evaluar son modificaciones individuales que se efectúan desde la programación común en objetivos, contenidos y criterios de evaluación para responder a las necesidades de cada alumno. Pueden consistir en adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones tienen sobre todo sentido en ámbitos más amplios de desarrollo curricular, PC y programaciones,
y resultan un medio idóneo para que los alumnos con NEE compartan objetivos comunes al resto de los alumnos. Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En algunos casos puede comportar la renuncia a otros objetivos y contenidos, en otros no. Cambiar la temporalización de objetivos y criterios de evaluación. Generalmente este cambio implica conceder más tiempo al alumno con NEE para alcanzar el objetivo. Introducir objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Lo más usual es que el alumno con NEE precise alcanzar objetivos y contenidos que no están contemplados en el currículo de referencia, bien porque no forman parte del mismo o bien porque pertenecen a otra etapa educativa. Esta adaptación comportará la introducción de los criterios de evaluación correspondientes. Introducir metodologías variadas y múltiples que consideren los principios del diseño universal del aprendizaje. Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Consiste en la supresión de objetivos y contenidos y, por lo tanto, de sus correspondientes criterios de evaluación. Siempre que ello sea posible, deberá tenderse a renunciar a aquellos objetivos y contenidos menos fundamentales a lo largo de los sucesivos cursos y etapas educativas. B3. Adaptaciones curriculares individualizadas. Se entiende por adaptación curricular individualizada el conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes del currículo y o en los elementos de acceso al mismo, para un alumno a concreto. Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. El currículo de referencia será el establecido para el período de formación básica obligatoria, integrando con una gran flexibilidad y adaptabilidad los reales decretos que regulan la enseñanza infantil, primaria y secundaria. Las adaptaciones curriculares individualizadas deben cumplir las siguientes funciones básicas. Concretar la respuesta educativa que se le dará al alumno, indicando el proceso a seguir. Responder desde la programación de curso-aula a las necesidades educativas de los alumnos. Especificar la intervención coordinada con cada alumno concreto de los servicios educativos internos y externos. La evaluación del alumno se realiza en referencia a la ACI y a los criterios de evaluación establecidos. La Orden EDU 849/2010, en su artículo 8, sobre las adaptaciones curriculares individualizadas establece que incluirán la adecuación de los elementos del currículo, las medidas organizativas del centro, los recursos y los apoyos complementarios que deban prestarse al alumnado que presenta necesidad de apoyo educativo, las estrategias didácticas que favorezcan el proceso de aprendizaje y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras. Su aplicación será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, pudiendo contar con la colaboración de otros profesionales que participen en la atención al alumnado y con el asesoramiento de los servicios de orientación, y estarán sujetas a un proceso de seguimiento continuado y de revisión periódica, así como de modificación en caso necesario. Para el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo que precise este nivel de adaptación curricular, se podrá proponer adaptaciones en los objetivos y contenidos. Estas adaptaciones pueden consistir en adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Por ejemplo, para el alumnado que nos ocupa puede ser prioritario durante la etapa primaria el aprendizaje y refuerzo de la lectoescritura. Cambiar la temporalización de objetivos y criterios de evaluación. Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación. Esto es muy común en los alumnos con NEE. Por ejemplo, para un alumno A con autismo o trastornos graves del desarrollo, introducir el desarrollo de un sistema aumentativo de comunicación, o bien para otros casos, sistemas complementarios de comunicación como los pictográficos.
Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Por eliminar, vamos a entender la supresión de objetivos y contenidos para toda la etapa. Si la eliminación afecta a un curso, no consideramos que se produce una eliminación sino un cambio de temporalización. Adaptaciones de la metodología y la evaluación. Algunos ejemplos de estas adaptaciones metodológicas para estos alumnos SAS pueden ser: diseño de actividades lo más funcionales posible, de manera que el alumnado sea capaz de motivarse ante futuros aprendizajes. Partir de sus intereses para estructurar su aprendizaje, para así fomentar la motivación. Uso de técnicas de aprendizaje sin error, utilizando para ello las técnicas de moldeamiento o modelado, ofreciendo las ayudas necesarias para la realización de las tareas, para retirar después estas ayudas a través de un procedimiento de desvanecimiento progresivo. Enseñanza incidental, teniendo en cuenta y respetando las iniciativas de los alumnos y las alumnas, para construir a partir de ahí su aprendizaje. Uso de contextos naturales y normalizados, para la enseñanza de las habilidades necesarias para adquirir y generalizar los objetivos educativos. Uso de los entornos donde se realiza de modo ordinario la actividad social, polideportivos, centros comerciales, servicios médicos. Trabajar de manera individualizada todos aquellos aprendizajes que luego deberán generalizarse en los contextos normalizados mencionados anteriormente. Partir siempre de las habilidades preservadas en el alumnado, para trabajar aquellas que se encuentran más alteradas. En el sistema educativo, y concretamente en las aulas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, está muy extendido el uso de la metodología TEACCH para trabajar con el alumnado con autismo o trastornos graves del desarrollo. Esta metodología se utiliza para la estructuración ambiental, temporal, el fomento de la independencia y el aprendizaje de tareas, puesto que está basado en los puntos fuertes y necesidades características de las personas con TI, y es muy adaptable a diferentes contextos y personas. El método TEACCH es un programa desarrollado en la Universidad de Carolina del Norte, por su fundador Erich Sopler, en los años 70. Se basa en la persona con TI, y en desarrollar un programa alrededor de sus habilidades, intereses y necesidades. Sus máximas prioridades son: centrarse en lo individual, comprender el autismo, utilizar las adaptaciones apropiadas y unas estrategias de intervención holísticas construidas sobre las habilidades e intereses existentes. El objetivo principal del programa es promover la independencia, ayudando a preparar a las personas con TI a vivir y trabajar más efectivamente en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Se pone especial énfasis en los planes individualizados para ayudar a las personas con TI y a sus familias a vivir juntos de forma más efectiva. 4. Conclusión. La intervención en el alumno con alteraciones graves del desarrollo abarca la mayoría de áreas del desarrollo. En nuestro caso, nos centraremos en el área del desarrollo comunicativo y lingüístico. No obstante, el trabajo cooperativo de los diferentes profesionales implicados asegurará la consecución de los objetivos que nos propongamos para cada uno de estos alumnos. La diversidad de alumnos con trastornos graves del desarrollo condiciona para cada uno de ellos su proceso de intervención, adaptándose estos a las características y necesidades concretas que presenten. En principio, iniciaremos la intervención propiciando las situaciones comunicativas en la que se encuentre el alumno, así como su iniciativa para la comunicación. El objetivo será alcanzar un uso espontáneo y autónomo del lenguaje. Una vez conseguida la intencionalidad comunicativa, y apoyándonos en diversos modelos de intervención, continuaremos el proceso de atención. Sistemas vocálicos o sistemas alternativos de comunicación serán herramientas útiles en la rehabilitación del lenguaje de los niños autistas. Las adaptaciones curriculares completarán la intervención. La flexibilización de la organización escolar, la diversidad en las actividades o el equilibrio en los objetivos del centro, constituyen algunas de las medidas de adaptación a llevar a cabo a nivel de centro. En el aula,
La adaptación de la metodología, evaluación y criterios, e incluso adaptación de objetivos y contenidos centrarán estas modificaciones curriculares. Terminaremos el proceso de adaptación con las individuales.